Shalom a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Torah y Judaísmo, capítulo 2 del libro de Esther. Vamos a comenzar dando una breve introducción a este segundo capítulo. Nos quedamos la vez pasada en que el rey Ahasverosh decretó la muerte a Vashti y allí termina el primer capítulo. En este segundo capítulo vamos a ver lo que pasa con Esther, los protagonistas de toda esta historia que serían Mordejai, Mardoqueo, Esther y el rey Ahasverosh, el rey Asuero y Amán comienzan ya a aparecer en esta historia. Bien, ya entonces vamos a ingresar al capítulo, no sin antes dar una breve introducción importante. Y es la siguiente: a pesar que esto es muy simple de comprender, es a la vez bastante importante que entendamos eh, o recordemos la diferencia en la mentalidad de las personas. Cada persona en este mundo tiene una forma de ver la vida, una forma de pensar, etcétera. Pero existen, de manera muy general, dos tipos de pensamientos muy fijos y muy opuestos. El primero es el pensamiento altamente materialista, el cual simplemente todo lo que tenga que ver con este mundo material, dinero, poder, belleza física, viene a ser lo más importante y viene a ser la aspiración de la persona: alcanzar dinero, alcanzar eh, o mejorar su belleza física, etcétera, el poder. Pero está el otro pensamiento, que más allá de lo físico, lo espiritual es más importante. Que lo físico y lo material es solamente un medio, pero que lo principal y relevante en la vida, lo que queda por la eternidad, es lo espiritual. Y esto es lo que vamos a ver también en todo el libro, la diferente manera de ver la vida. El rey Ahasverosh era de este tipo de pensamiento en lo material. Sin embargo, el- los justos, los que conocemos como los tzadikim, ellos entendían que este mundo es un medio solamente para alcanzar el verdadero objetivo, que es lo espiritual. Y eso lo vemos en Mordejai, en Esther y en todos los justos del pueblo de Israel en esta historia. Bien, vamos a dar inicio ya al segundo capítulo, no sin antes hacerles recordar a aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal que se suscriban, y a los demás canales que tenemos en la descripción del video. Capítulo 2 del libro de Esther. Ahara de Barim Aele, después de estas cosas, que Shoch Hamad Amelech Ahashverosh. Cuando se calmó la ira del rey Ahasverosh, Zaharet Vashti, recordó a Vashti, Vet Asher Asata, y a lo que ella hizo, Vet Asher Nixar Alea, y a lo que fue decretado sobre ella. La tradición dice que Ahasverosh, debido al vino, se había olvidado de todo. Al día siguiente, cuando despertó después del vino que había tomado, y ya estaba sobrio, mandó llamar a Vashti, porque se había olvidado de todo lo que había pasado. Entonces, sus sirvientes, es decir, el rey tenía consejeros cercanos, pero aparte de los consejeros había un grupo de sirvientes que se encargaban de él de forma personal, lo asistían en todo. Ellos, que estaban constantemente cerca de él, le dijeron o le hicieron recordar. Y cuando el rey recuerda todo lo que pasó, aún se enojó otra vez por el desprecio que Vashti le había dado. Y poco tiempo después, su ira se apaciguó, se calmó de recordar ese desprecio y comenzó a pensar en Vashti
en anhelar otra vez eh, que ella esté con él. Y al recordar que sus ministros fueron aquellos que le aconsejaron matar a Vashti, y entre ellos el principal era Memuján, quien es Amán, decidió retirar a esos ministros y sentenciarlos a la muerte. Sin embargo, el principal que había aconsejado esto fue Amán, Memuján. El rey le tuvo un gran odio porque él fue el principal consejero de este asunto. Sin embargo, decidió no matarlo y no retirarlo del puesto, sino que él pensó una manera mucho más cruel de vengarse de Amán. Él tenía en su mente que él buscará una forma de darle su merecido castigo, pero no ahora, sino a través de un proceso el cual el rey tenía la intención de tomar a Amán y elevarlo de posición para después voluntariamente retirarlo de esa posición y matarlo, y así su caída sea mucho mayor. Por otro lado, Vashti trataba mal a Amán, a Memuján, lo humillaba. Por eso Amán la odiaba. Y cuando vio la oportunidad de deshacerse de ella, fue que él la aprovechó para aconsejar al rey que la matara. Por eso el versículo dice, cuando se calmó la ira del rey, recordó a Vashti. Rashi dice, ¿qué es lo que realmente recordó el rey de Vashti? Recordó su belleza. Y al recordar su belleza y al recordar que estaba muerta, se entristeció. Porque aquello que el rey vio en Vashti fue principalmente su belleza física. Y eso, ese fue el punto de conexión con él. Eso era lo que encendía el anhelo por Vashti, la belleza física, la belleza exterior. Vashti era exteriormente muy bella, muy atractiva, pero interiormente estaba llena de maldad, era considerada una malvada. Pero al rey eso no le importa mucho, y a la vez, debido a que descendía de los reyes, encontraba en ella una dignidad para él, como rey de todo el imperio, tener también una reina con ascendencia real. La recordó tan solo por su belleza física. También cuenta la tradición que el rey esculpió la imagen de Vashti en su pared, en la pared de su dormitorio. Ahora que él la recordó y recordó que estaba muerta, se enojó. Pensó que en realidad todo lo que había pasado había sido un gran error. Aquí dice el versículo, recordó el rey Ahasverosh a Vashti y a lo que ella hizo. Él recordó lo que ella hizo de negarse de venir al llamado del rey que la mandó traer sin ropa. Y él pensó, lo que ella hizo de negarse estuvo bien. El que estuve mal fui yo. Yo no debí mandar que ella viniera sin ropa. Al negarse era eh, algo normal. Toda mujer normal no desea que la vean, a pesar que Vashti sí quería venir así, solamente que por la lepra y por todo lo que ya contamos no fue. Por eso el versículo dice, recordó a Vashti, no dice a la reina Vashti, dice a Vashti, a la mujer, como diciendo, incluso si ella no hubiera sido reina, hubiera sido una mujer simple, toda mujer simple, normal, se va a negar a venir desnuda frente a los demás. Por tanto, lo que ella hizo no estuvo mal, sino que nosotros nos equivocamos en el juicio. Y al final el versículo dice que recordó lo que se le decretó. Al recordar eso, justamente fue el error de decretarle la pena de muerte por algo que en verdad
no había sido un delito. Pero hay algo más aquí. El rey Ahasverosh también pensó, al final nos equivocamos, pero ¿por qué sucedió finalmente esto? ¿Por qué las cosas salieron de esta manera? Tiene que ser que desde los cielos se le decretó la muerte a Vashti. Y aquí es donde viene la tradición judía y nos cuenta que esto también era una profecía que ya lo había anunciado el profeta Isaías. En Isaías 14, todo el capítulo habla acerca de Babilonia. Dice el versículo 22, Vekamti alehem neum Hashem Sebaot, y me levantaré contra ellos, declara Hashem de los ejércitos. Me levantaré contra Babilonia, quiere decir. Vijrati le Babel, cortaré a Babel. Shem, el nombre. Ushear, sobreviviente. Benin, príncipe. Banejet, y nieto. Neum Hashem, declara Hashem. Dice en la tradición judía que cuando se refiere el versículo a nieto, se refiere al último nieto de la descendencia del rey Nabucodonosor, quien era Vashti. Cortaré también al nieto, al último, que era la reina Vashti. Versículo 2. Vayomeruna rey Amelech Mesharetav, y dijeron los jóvenes del rey sus asistentes, Yevakshu la Melech, que sea buscado para el rey, Nearot Betulot, jóvenes vírgenes, Tovot Mar'e, de buena apariencia. El Malvin dice que el rey, a pesar que estaba triste por Vashti, de todas maneras pensaba buscar una nueva esposa, pero tenía un tanto de miedo por las siguientes razones. Primero, Vashti era la descendiente, la última descendiente de este gran rey Nebuchadnezzar. Encontrar otra mujer que tenga ascendencia real era muy difícil. Encontrar a una como Vashti, con ese linaje, no sería tan fácil. Él no conocía a otra mujer que posee ese linaje. Segundo, ¿qué pasa si la encontraba? Encontraba por fin una mujer con ascendencia real, bella también como Vashti. Sin embargo, debido a que ella tiene esta ascendencia real, puede también negarse debido al orgullo de su linaje, podría también negarse a lo que el rey le pida y rebelarse producto de su orgullo. Y lo tercero es que si el rey no le queda otra opción que también castigar a su segunda esposa, las personas van a decir, este rey no contemple errores. Y a toda mujer que cometa un pequeño error la mata. Este rey tiene la costumbre de matar a sus esposas. Entonces no habrá nadie que quiera acercarse al rey para ofrecerle a su hija. Nadie querrá ser la esposa del rey debido a este temor. Entonces estas cosas rondaban en la cabeza del rey. Y sus sirvientes, ellos son los que le aconsejan, ya que él había eh, acabado con sus consejeros reales. Y sus sirvientes le dicen lo siguiente, según lo trae el Malvin aquí. El rey no tiene por qué preocuparse sobre el linaje real, la ascendencia real de la candidata a ser la reina, porque justamente debido a que la mujer tiene ascendencia real, eso la eleva en su corazón, hace que se sienta orgullosa de su linaje, y eso le genera arrogancia, orgullo y rebeldía. El rey lo que necesita es no preocuparse por qué linaje traiga a la mujer, sino que sea una mujer
bella. Lo que el rey necesita es una mujer bella, que tenga la presencia de una reina. Este consejo le pareció muy bien al rey. Y el versículo dice, Yevakshu Melech, que significa que sea buscado para el rey o que se pida y se solicite para el rey una esposa. Entonces, lo primero que tenían que hacer en este consejo es anunciar que el rey está buscando una esposa. Toda mujer de buena apariencia que venga hacia el palacio para que sea una posible candidata para ser la reina. Versículo 3. Veyafket Amelech Pekidim, Bejol Medinot Malchuto, y que designe el rey inspectores en todos los países de su reino. Veikbetsu et Kolna Arab Betulá, y que reúnan a toda joven virgen. Tovat Mar'e, buena de apariencia. El Shushan Abira, hacia Shushan la capital. Ahora aquí la palabra Bira hace referencia no solamente a la capital en sí, sino al palacio del rey. Esta palabra Birá también tiene la connotación del palacio. El Bet Anashim, hacia la casa de las mujeres. El Yad Hege, a mano de Hege, Seris Amelech, el eunuco del rey. Shomer Hanashim, el guardián de las mujeres. Cuando dice eunuco, aquí es dicho de forma literal. Ellos eran convertidos en eunucos para poder ser los guardianes de las mujeres. Termina diciendo el versículo, Benatón Tambrukehem, y la entrega de sus cosméticos. Cuando el versículo dice que designe el rey inspectores, este es un consejo adicional. Si el rey hace la proclama para que vengan las mujeres, pero entre todas las que vienen voluntariamente, el rey no encuentra a la escogida, entonces, que el rey designe inspectores para que esta vez, por obligación, por mandato real, los inspectores vayan y traigan a las mujeres que no vinieron voluntariamente, sino que ellos simplemente vean qué mujer en cada provincia es de buena apariencia y que la traigan. Deben traer los inspectores jóvenes vírgenes de buena apariencia. Pero vamos a ver más adelante que el rey va a decir, no encuentro en todas las mujeres vírgenes a la escogida, así que traigan también mujeres casadas. Es decir, el rey rompió todas las barreras porque lo único que él quería era encontrar a aquella mujer que pueda suplantar a Vashti. Versículo 4, Veanahara asher titav ve'ene amelech, y la joven que sea buena en los ojos del rey, y en este caso, que se parezca a Vashti. Timloch Tahat Vashti. Por eso dice aquí, que reine en lugar de Vashti. Es obvio que va a reinar en lugar de Vashti, pero al decir Vashti es porque el rey principalmente quería una mujer que sea como Vashti en belleza. Sigue diciendo el versículo, Vayitaba davar bene Amelech, y fue bueno el asunto en ojos del rey. Vaya Asken, y lo hizo así. Versículo 5. Ish Yehudi haya Beshushan Abira. Había un varón judío, Yehudí, en Shushan, la capital. Ushmo Mordejai, y su nombre era Mordejai, Ben Yair, hijo de Yair, Ben Shimei, hijo de Shimei, Ben Kish, hijo de Kish, Ish Yemini, varón benjamita hemos traducido porque Yemini hace referencia a que era de la tribu de Binyamin. Benjamín, el hijo de Jacob. Aquí entra en la historia
o es presentado en el libro, por fin, Mordejai, a pesar que en el capítulo 1 ya estaba presente y ya hemos hablado mucho sobre cómo fue mandado traer de Jerusalén, cómo estuvo presente en el banquete real y cómo advirtió a todos los judíos que no vayan al banquete. Y cómo estaba él en el palacio en calidad de juez. Por eso dice el versículo que un judío, un varón judío, estaba en Shushan Abira, ya estaba en la época que el rey estaba buscando a su nueva esposa. Ahora, vamos a comenzar a explicar de manera fundamental, porque definitivamente hay muchísimas más explicaciones, no solo de este versículo, sino de todo el libro de Esther y de toda la Biblia. eh, las explicaciones son abundantes. Lo que traemos nosotros es algo muy básico. ¿Por qué dice un varón judío? En realidad, eh, dice Rashi, como también lo dice la tradición, que en esa época todos los que habían sido exiliados por Nabucodonosor eran llamados judíos, pero no necesariamente porque eran de la tribu de Judá, de Yehudá, porque en la época que el rey Ahasverosh viene a conquistar Jerusalén y destruye el templo y se lleva en cautiverio al pueblo, en Jerusalén habían en su mayoría de la tribu de Yehudá, pero también habían israelitas de otras tribus. Las tribus que fueron exiliadas en el norte fue la mayoría de personas, pero una minoría que eran de otras tribus estaban en Jerusalén, principalmente la tribu de Benjamín, ya que la tribu de Yehudá y Benjamín estaban en el sur. Pero también personas de otras tribus habían ido a vivir a Jerusalén, a Jerusalén. Sin embargo, cuando el rey Nabucodonosor se lleva al pueblo a Babilonia, para todo el mundo ellos eran Yehudim, judíos. Todos eran llamados Yehudim. La prueba de esto es que Mordejai era principalmente de la tribu de Benjamín, pero aquí es llamado un varón Yehudí, un varón judío. Ahora, la palabra Ish se traduce básicamente como varón, pero también Ish tiene el sentido de líder, de persona importante. Aquí el versículo nos dice, Ish Yehudí, un varón, pero un varón importante de los judíos. Nos dice que es Mordejai y al final nos dice de nuevo, Ish Yemini, varón importante de la tribu de Benjamín. Aquí cuenta la tradición que en realidad Mordejai primero era uno de los líderes principales de la tribu de Benjamín. Y en el exilio, cuando estaban en Persia ya, él fue uno de los líderes principales de todos los judíos. Primero fue el líder de su tribu, pero después creció y llegó a ser principal de todos los judíos de aquella época. Y tan grande era su sabiduría que por eso también el rey, como dijimos, lo trajo al palacio para que sea juez. Aquí el versículo dice que él es Mordejai, hijo de Yair, hijo de Shimei, hijo de Kish, y en realidad esta ascendencia está incompleta. El versículo no trae todo el linaje de Mordejai. El versículo trae unos cuantos nombres de todo el linaje que en verdad tenía Mordejai. Pero en este caso, el linaje de Mordejai no está completo. Su linaje completo lo trae el Targum Sheni, también lo traen otras fuentes, pero del Targum Sheni eh, tenemos el linaje de Mordejai realmente. El primero del linaje es Benjamín, hijo de Jacob. A partir de él viene
toda esta lista del linaje de Mordejai. Binyamin, después de él viene Bela, después Gerá, Gadá, Shejorá, Hushim, Meremot, Zeharia, Shimri, Elpaal, Zabdi, Hananiah, Yeroham, Yerubbaal, Maluch, Pitón, Petuel, Shefatía, Amiud, Eliel, Mijael, Sheshak, Uzziah, Sheharim, Afiach, Bejorat, Zeror, Abiel, Ish. Aquí llegamos a Kish, que es aquel que está escrito en el versículo de Esther. Kish viene a ser aquí el padre de Shaul, que es el siguiente del número 30. Y Shaul aquí es el rey Shaul, el rey Saúl. Shaul tiene a su hijo Jehonatán, que fue amigo del rey David. Y Jehonatán tuvo a Mefiboshet. Después de Mefiboshet sigue Mijá, Ika, Mozá, Shemidán, Baaná, Shim'i. Aquí recién viene Shim'i, el que está en el versículo. Después Yair y después Mordejai. Pero debemos ver las razones por las cuales el versículo trae solamente a Yair, Shimi y Kish. Trae el número 39, el número 38 y el número 29. Eso es lo que vamos a ver. Vayamos por orden cronológico. Primero Kish, que sería el más lejano del versículo. Kish es el padre del rey Shaul, como vimos. Aquí el versículo lo trae para enfatizar. Mordejai era descendiente del rey Shaul, quien era hijo de Kish. Y el rey Shaul cometió un error que se encuentra en el libro de Samuel. El error básico que tuvo aquí el rey Shaul fue que cuando el Todopoderoso le ordena exterminar a Amalek, toda la descendencia de Amalek, tal como la misma Torá dice, el rey cometió el error de dejar vivo a Agag, el rey de los Amalekíes. Lo dejó vivo y después, cuando el profeta Shemuel se entera que había dejado vivo al rey y a los animales, etc., el profeta reclama al rey su desobediencia. Y al final el rey Agag también es matado, pero la tradición dice que antes que mataran a Agag, Agag estuvo con una de las sirvientas de la descendencia de los amalequitas que habían quedado con vida. Y ella se llevó la simiente, la continuación de la descendencia de Amalek. De esa unión con la sirvienta, viene después Hamán, que es aquel que en este libro va a traer un mal decreto contra todos los judíos. Mordejai desciende del rey Shaul, porque él viene a reparar el error que hizo el rey de no exterminar a la descendencia de Amalek como el Todopoderoso se lo había mandado. También por ese motivo, el versículo no trae propiamente el nombre del rey Shaul, sino solamente el nombre de su padre, Kish, para insinuarnos que hay una conexión con el rey Shaul, pero no trae el propio nombre del rey, debido a que se está aludiendo al error del rey Shaul. Por honor y respeto a él, no se trae su nombre, pero se trae el nombre de su padre para indicar aquí este error cometido por el rey Shaul lo va a arreglar Mordejai. Yendo más adelante, acercándonos a Mordejai, viene Shim'i, y después Yair, y después Mordejai. En el versículo, Mordejai, hijo de Yair, hijo de Shim'i, hijo de Kish. Ya explicamos por qué trajo a Kish, a pesar de estar muy lejano en el linaje. Ahora, ¿por qué ahora de pronto pasamos a Shim'i? Porque Shim'i también tiene una historia. Cuando el rey David estaba huyendo de su hijo Absalom, hay una historia en el libro del profeta Samuel que
David está saliendo de Jerusalén porque no quiere enfrentarse a su propio hijo en guerra. Y él decide salir esperando en el Todopoderoso que, si es su voluntad, él detendrá todo esto y lo traerá a él, al rey David, de nuevo a Jerusalén. Él sale junto con sus eh, ministros, sus guerreros, y cuenta que un hombre llamado Shimei, de lejos, lo ve yéndose de Jerusalén, exiliándose a sí mismo, y decide insultar al rey. ¿Por qué? Porque él descendía de Shaul. Shimei desciende de Shaul. De manera básica, si el rey Shaul fallece, un sucesor del rey debería ser el siguiente, pero fue en lugar de Shaul, fue David. Eso fue por voluntad divina, pero Shimei aparentemente no estaba de acuerdo. Y cuando ve a David saliendo de Jerusalén, desde lejos comienza a insultarlo con insultos fuertes, diciéndole palabras muy duras, que en resumen todas decían que él tiene la culpa y ahora está siendo castigado al salir de Jerusalén siendo perseguido por su propio hijo, que él tiene la culpa de todo. Ya toda la historia está en el libro de Samuel. En ese momento, eh, sus generales dicen a David, este hombre está insultando al rey, es digno de muerte, permíteme ir y matarlo por haberse atrevido a insultar al rey. Y David les dijo, no lo maten, déjenlo. Si él me está insultando es porque así lo permite el Todopoderoso. Déjenlo. Y no lo mataron. Sin embargo, la tradición oral dice que en realidad David, quien era profeta, esto es sabido, David era profeta, vio con Ruach HaKodesh, con inspiración de santidad, que no podía matar a Shimei, a pesar que Shimei era culpable de muerte, porque está escrito en la Torá que está prohibido insultar al príncipe que sería el rey de Israel, y tiene sentencia de muerte realmente aquel que insulta al rey. De todas maneras, David vio que de él provendría un gran sadik, un gran justo, que sería muy importante en Israel y muy necesario para salvar al pueblo de Israel en el futuro. Él vio que había un destinado a salir de Shimei, importante para el pueblo. Por tanto, dijo, no lo maten. Debido a ello, también Mordejai es llamado en este versículo varón Yehudí, varón judío de la tribu de Judá. No era de la tribu de Judá, pero aparentemente como si fuera de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque alguien que sí era de la tribu de Yehudá, David, no mató a Shimei porque aún no había traído a este mundo ascendencia para que venga en el futuro Mordejai. Y gracias a David, como si fuera, pudo nacer finalmente Mordejai. Por eso la conexión de Shimei con varón Yehudí, de la tribu de Yehudá, que sería que gracias a David, que era de la tribu de Yehudá, vino Mordejai. Por otro lado, la tradición dice que en realidad, ¿por qué también Mordejai es llamado varón Yehudí como si fuera de la tribu de Yehudá? No solamente por lo que ya explicamos, sino porque la mamá de Mordejai era de la tribu de Yehudá y el papá era de la tribu de Benjamín. Por último, finalmente, la tradición dice que en realidad había una inspiración adicional para mencionar estos tres nombres. Estos tres nombres también tienen una connotación de metáfora para todos nosotros. Mordejai, hijo de Yair. Yair significa iluminación, para decirnos que Mordejai en realidad tenía la capacidad espiritual de iluminar al pueblo de Israel con sus enseñanzas de Torá y también con sus plegarias. Sus plegarias traían ayuda celestial e iluminación al pueblo. Hijo de Yair, hijo de Shimi. Shimi
significa escuchar, que da a entender que las plegarias de Mordejai tenían la fuerza de ser escuchadas siempre en el cielo. Shimi, hijo de Kish, Kish tiene el significado de como si fuera golpear la puerta, llamar a la puerta, hacer un sonido para llamar a la puerta. Esto también indica que las plegarias de Mordejai tenían la capacidad que si las puertas del cielo, como si fuera, estaban cerradas, Mordejai tenía esa capacidad de, con su plegaria, tocar esas puertas y lograr que se abran. Eso también es la razón, esa también es la razón por la cual vienen estos nombres con respecto a Mordejai. Versículo 6. Asher oglam Yerushalayim y Magolá, que había sido exiliado de Jerusalén, im Agolá, con el exilio, Asher ogleta im Yehonia, que fue hecho a Yehonia, Melech Yehuda, rey de Yehuda. Asher egla Nebuchadnezzar, Melech Babel, el cual, o al cual exilió Nebuchadnezzar, rey de Babel. Nos cuenta que Mordejai había sido exiliado de Jerusalén junto con el rey Jehonia. Y esto se encuentra en el libro de los reyes y también en el libro de Crónicas. Vamos a ver. En Segunda de Crónicas 36, de 9 al 10, nos cuenta sobre el reinado de este rey. Veamos. Ben Shemonah Shanim, de edad de 8 años, era Yehoiachin Bemoljo, era Yehoiachin en su reinado. Yehoiachin es este mismo Jehonías que se cuenta en el libro de Esther, es el mismo. Y en español es llamado Jeconías, y en otras traducciones lo llaman Joaquín. Bien, dice aquí que era de 8 años cuando comenzó a reinar. Ushelosha Hodashim, Basarayamim, Malach Birushalayim. Y 3 meses y 10 días reinó en Jerusalén. Vaya Sarra Bene Hashem, e hizo lo malo en los ojos de Hashem. Velitshuvat Shana, y a la vuelta del año, Shalach Hamelech Nebuchadnezzar, envió el rey Nebuchadnezzar, Vaivieu Babela, y lo trajo a Babel, es decir, lo quitó de su reinado y lo exilió a Babilonia. Imkelechem dat bet Hashem, con los utensilios preciosos de la casa de Hashem. Vayamlechet Sidkiyahu Ahiv, e hizo reinar a Sidkiyahu, su hermano, al Yehudá Birushalayim, sobre Yehudá y Jerusalén. Es decir, debido a que el rey Jehoiachin o Joaquín, Jeconías, tal como es conocido en español, debido a que este rey hizo el mal, Nebuchadnezzar no lo mata, pero lo exilia de Jerusalén a Babilonia. Esto fue antes de la destrucción del templo. En esa oportunidad, Mordejai también se va junto con una cantidad de personas, porque no solamente fue exiliado Jeconías, fue exiliado él junto con sus ministros, junto con los sabios del Sanedrín también. Mucha gente fue exiliada junto con el rey Jeconías. Entre ellos fue Mordejai también. Solamente que cuando ya estaban en Babilonia y el rey Ciro da el anuncio que pueden volver a Jerusalén, Mordejai regresa a Jerusalén hasta que el rey Ajalverosh sube al trono y manda llamar a Mordejai de nuevo a la ciudad de Shushan. Versículo 7. Vayei omen et Hadassah, hi Esther bat Dodo. Y estuvo criando a Hadassah, ella es Esther, hija de su tío. Significa que Esther era su prima. ¿Por qué la crió? El versículo dice, ¿quién la abbaem? Porque no tenía padre ni madre. Beanahara Yefat Toar. Y la joven era de bella forma, Betovat Mar'e, y de buena apariencia. Ubemot había Beimah, y en la muerte de su padre y su madre, le cajá,
Mordejai lo levat. La tomó Mordejai para él como hija. En lo primero que nos dice el versículo es el nombre de este. Es el versículo que Mordejai crió a Hadassah. Hadassah es el nombre original de Esther, el nombre hebreo de Esther. Hadassah literalmente significa Mirta. ¿Por qué la llamó así? Porque los sadikim, los justos, se asemejan a la planta del mirto. El mirto tiene buen olor. Así los tzadikim, sus acciones también son como un buen olor delante del Creador. Así que el nombre original de Esther era Hadassah. Pero el versículo dice que ella, Hadassah, es Esther, porque en todo el libro vamos a hablar de Esther en realidad. Y Hadassah también tuvo otro nombre adicional llamado Esther. Y ese nombre, como vamos a ver, se lo pone el propio Mordejai con el objetivo de ocultar a Hadassah su origen como judía cuando fue tomada al palacio del rey. Esther. ¿Qué significa Esther? Esther en hebreo tal cual significa ocultamiento, algo que está oculto. Pero la palabra Hadass, virto, en arameo, se dice está, debido a que su nombre, Hadassah, en arameo, se decía así. Por eso Mordejai también coloca específicamente ese nombre, que en arameo se dice está. Por eso, tomando ese significado, le pone el nombre de Esther. Esther, que significa ocultamiento en hebreo, y que tiene connotación y cercanía con la traducción eh, al arameo del nombre Hadassah. Posteriormente, cuando Esther viene a ser reina y era delante de los ojos de todo el mundo una mujer, como dice el versículo, de buena apariencia, las personas tomaron la costumbre de llamarla Estehar, es decir, ella misma declara que su nombre es Esther. Y todos le llaman Estehar, que en la lengua de esa época significaba Venus. Es decir, llamaban al planeta Venus por su hermosura y llamaban Estehar. Bien, continuamos con el versículo que dice, y no tenía padre y madre. ¿Qué quiere decir que no tenía padre y madre? La tradición dice que cuando su mamá salió embarazada de Esther, murió su papá, y cuando la mamá da a luz a Esther, muere la mamá también. Es decir, Esther en su primer día de nacida ya habían fallecido su padre y su madre. Y la toma como su hija, la cuida y la protege, ya que Mordejai ve en Esther desde muy niña dos cosas importantes. La belleza de Esther era una belleza especial también de forma externa, también eh, físicamente hablando. Pero Mordejai pudo ver el interior, el alma de Esther era un alma muy especial, un alma de una mujer sadeket, una mujer eh, justa, piadosa, y decidió criarla para protegerla de cualquier peligro durante el exilio. En este versículo que leímos, dice, Vayei Omen et Hadassah. Él estaba criando a Hadassah. Omen tiene las mismas letras que la palabra amén, lo que nos indica que una de las primeras cosas que Mordejai le enseñó, instruyó a Esther, es a aprender a decir amén desde muy niña, porque el decir amén a una bendición es una de las cosas más importantes, ya que de las cosas más fundamentales de una persona es que aprenda a tener emuná, que aprenda a tener fe en el Todopoderoso.
Y el versículo termina diciendo algo muy interesante que va a ser necesario prestar atención para comprender. Dice el versículo al final que Mordejai la tomó como hija. Viene la tradición oral y dice, sí, la tomó como hija y la crió, pero también la palabra hija, que en hebreo es bat, también tiene la raíz o la connotación de llamarlo bait. Bait es casa, que también indica que la tomó como casa. ¿Qué quiere decir que la tomó como casa? Quiere decir que la tomó también como esposa. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Mordejai la crió, pero cuando Esther toma la mayoría de edad, Mordejai decide casarla, tomarla como esposa a ella para él. Y aquí las personas, mucho más en esta época, se pueden sorprender o pueden tomar esto como algo negativo, rechazarlo, tomarlo como algo extraño, porque en el presente esto viene a ser para muchos censurable. Esta es la perspectiva que tenemos en el presente, en el mundo del presente. En aquella época no había ningún problema en que una persona muy mayor se case con una mujer muy joven, e incluso al revés. Podía también un hombre joven casarse con una mujer un tanto mayor que él. Esto no era tan problemático en esa época, no era mal visto. Y sobre todo que en la cultura hebrea, la cultura judía, a una jovencita, al preocuparse por casarla cuando ya ella había alcanzado la mayoría de edad, era visto en todo el pueblo como algo muy positivo, muy bueno. Era tomado con alegría, era tomado para bien. Definitivamente explicar esto, mucho más en esta época, en un mundo tan moderno, es bastante difícil. Pero eso no significa que la mentalidad en las épocas pasadas venga a ser negativa. No, eran otros tiempos, era otra visión de las cosas, era tomado de otra manera. Versículo 8. Vayehi beishama devar amelech vedato. Y cuando se escuchó la palabra del rey y su ley, ¿a qué ley se refiere? Que al principio, en realidad fue la palabra del rey que vengan voluntariamente, pero después fue una ley que sean reunidas obligatoriamente las mujeres para el rey. Ubeikabetz nearot rabot el Shushan Abirá. Y cuando fueron reunidas muchas jóvenes hacia Shushan, la capital, hacia el mismo palacio, el Yad Egai, a mano de Egai, Batilakaj Esther el Bet Amelech, fue tomada Esther a la casa del rey, el Yad Egai Shomer Anashim, a mano de Egai, guardián de las mujeres. Cuando Mordejai escucha el llamado del rey, en primer lugar, toda mujer que quiera venir al palacio y presentarse como futura reina, obviamente ni siquiera pensó en hacer caso en cuanto a presentar a Esther, a quien había criado, pero cuando el rey dictamina obligatoriamente que se presente, Mordejai la esconde, por una sencilla razón, que incluso si no la hubiera consagrado como esposa, no podía Esther, una mujer judía, ser esposa de un idólatra. Y el rey había llegado a un punto de ordenar que sean reunidas todas las mujeres bellas, no importa si son vírgenes o no importa si son casadas. Pero Mordejai decidió ocultarlo. Sin embargo, los inspectores habían logrado ver en un momento a Hadassah todavía y estaban buscándola porque ya la habían visto pasar y recordaban que ahí había una mujer bella, pero a ella no la habían reunido. Y Mordejai escucha que el rey declara que aquel que se atreva a ocultar una mujer, aquella mujer que ella misma se oculte y no quiera venir por ley
era sentenciada a la muerte también. El rey dio la orden de pena de muerte a aquel que oculta a su hija o a aquella mujer misma que se oculta. Mordejai entendió que la vida de Esther corría peligro si la ocultaba más. Por eso, Mordejai decide no ocultar más a Esther para que no corra peligro la vida de ella, su propia vida, y le cambia el nombre. Le dice que ella se va a llamar Esther frente a los demás y que ella no debe decir que es judía. Esto lo veremos a continuación. Pero si Mordejai es uno de los jueces del rey y es conocido públicamente como judío, ¿cómo es que Hadasá o Esther no es conocida como judía? ¿Cómo ella podría ocultar que era judía? Entonces, Mordejai decide que Esther salga de su casa, salga del ocultamiento donde estaba, y ella vaya por la plaza como una persona que se perdió, que no sabe dónde está, y aparezca delante de los inspectores. Los inspectores, al verla, que ya la habían visto antes, la reconocerían, entonces la tomaron y se la llevaron. Pero al llevársela, los inspectores sabían que ya la habían visto antes y no había aparecido ante ellos. Entonces había aquí un sentimiento como diciendo, esta mujer se nos ha ocultado, ha estado intentando escapar del decreto. Entonces, con ese sentimiento la llevaron a la casa de las mujeres. Este era un recinto especial donde el rey había destinado que todas las candidatas a ser reinas primero vivan en este lugar tan grande llamado la Casa de las Mujeres, donde se iban a preparar para presentarse al rey. El inspector, el principal, era Hegai, como vimos, y la trajeron a él. Versículo 9. Batitaba Naarabe Enab, y fue buena la joven en sus ojos, en los ojos de Hegai, estamos hablando. Batizá Gesed Lefanab, y alcanzó bondad delante de él. Hasta aquí solamente. Dos cosas pasaron aquí. Que Hegai se entera que esta joven la estaban buscando y aparentemente se estaba escapando del decreto. Entonces, en vez de ser traída para que pase el proceso de las mujeres, en realidad debería ser traída para ser sentenciada eh, y castigada, Hasbe Shalom, con la muerte por haberse rehusado a venir voluntariamente. Por eso dice el versículo, y alcanzó bondad delante de él. Es decir, al verla, tuvo misericordia de ella y no le adjudicó la culpa de haberse ocultado, a pesar que era obvio que se había ocultado realmente. Pero el versículo comienza diciendo que fue buena en sus ojos. ¿Qué pasó aquí? Dice la tradición que Hegai, al ver a Esther, de inmediato se dio cuenta por la apariencia de Esther, por todo lo que Esther transmitía en su rostro, en su presencia, que ella, sin duda alguna, sería la escogida del rey. Y Hegai había visto a todas las mujeres venir, había visto a todos los tipos de mujeres que trajeron de todo el imperio. Cuando ve a Esther, se da cuenta que solo ella iba a ser escogida. Él estaba seguro que ella sería la siguiente reina por la presencia de Esther, como veremos a continuación. Sigue diciendo el versículo. Vaibaher et tambrukea. Y le apuró sus cosméticos, ved manotea, y su porción, la tetla, para darle. Se refiere a la porción, se refiere también a la comida, como también se refiere a todo tipo de especias para prepararse, los cosméticos que estamos hablando aquí. Betsheva nearoda reuyot la tetla, y a 7 jóvenes adecuadas para darle, mi bet hamelech, de la casa del rey. Vaishanea, y la cambió a ella, a Esther,
Bet Naarotea y a sus jóvenes, Letov Bet Hanashim, a lo mejor de la casa de las mujeres. Es decir, Hegai se emocionó que por fin había encontrado a aquella mujer que sin lugar a dudas sería la reina. Entonces, le proveyó de manera apurada todo lo que necesitaba y la trasladó, la cambió de lugar, no la puso con las demás mujeres, la puso en un lugar especial para ella, le dio 7 jóvenes para asistirla, para servirla, especialmente para Esther. Y entre los cosméticos y las mujeres que la servían, también obviamente le dio su porción de comida. Y aquí tenemos un problema. Esther no podía comer la carne prohibida, l- las comidas no eran kasher. Por tanto, dice la tradición que Esther pidió que le proveyeran de granos, que le proveyeran de todo tipo de vegetales que ella podría comer sin problema con las leyes del consumo judío. Incluso dicen también que ella comía arroz de aquella época. Y una cosa más a decir, que Esther, en realidad, dicen en la tradición que era externamente, así como el mirto, era también ella un tanto semejante en su apariencia al mirto. El mirto es verde, dice la tradición, en las palabras exactas de la tradición, que ella tenía la piel un tanto verde, pero que a pesar que su piel era más o menos verde, tenía gracia y gracias a ello las personas la veían bella, la veían agradable, tenía un hilo de gracia, dice la tradición. Sin embargo, realmente la palabra verduzca en la tradición, que eso aparece en la Gemara, realmente lo que quiere decir es que naturalmente Esther tenía palidez, es decir, que externamente se veía pálida, pero que un hilo de gracia hacía que todos la vean bella, agradable. Sin embargo, hay algo adicional. No es que Esther era pálida por naturaleza de nacimiento, sino que dicha palidez se presentó en el momento en que se la llevaron a la casa de las mujeres, porque debemos recordar lo que significó para Esther el que sea llevada al palacio para que llegue a ser posible futura reina. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿O cómo tomó Esther esa realidad que fue sacada de su casa, llevada por los inspectores hacia la casa de las mujeres? Aquí es donde necesitamos recordar lo que les comenté al inicio de este estudio, la diferencia en la mentalidad de cada persona. En primer lugar, estamos hablando de la posibilidad que una mujer llegue a ser la siguiente reina de todo el imperio persa. Tendría como casa el mismo palacio real, lo tendría todo, no solamente buena ropa, por supuesto, y joyas. Sería la mujer más millonaria y la más elevada en honor de todo ese mundo. Para la mayoría de mujeres, la posibilidad de ser ellas la siguiente reina era su máximo sueño. Pero para Esther, aquí vemos la mentalidad totalmente diferente, y es que ella creció en un mundo de Torah, en un mundo donde se estudia la Torah, donde se guarda Shabbat y festividades de la Torah, en un mundo donde hay costumbres y conductas todas de santidad, según la ley judía, según la halajá, y donde era sabido, era también obvio, según la Torá, que ella sí
iba a casarse, no podría casarse con un idólatra. Y también ellas entendían, las mujeres justas de Israel, los justos de Israel, que el dinero, las posesiones materiales, son solamente un medio, pero lo principal en la vida, la meta principal de la vida es lo espiritual y es cumplir la Torá y es estar apegados al Creador. Por tanto, por obvias razones, ir a un mundo pagano, idólatra, aunque sea millonario, no era del interés de los justos del pueblo de Israel. En la mentalidad de Esther, ser sacada del contexto de un hogar de Torá y ser llevada a un palacio de un rey pagano idólatra era para ella la aflicción más grande que podía sentir. Era para ella ser llevada prisionera. Cuando llega al palacio de las mujeres, todos los cosméticos y toda la realeza y todo el palacio y todo ello no era de importancia para Esther. No se deslumbró con todo lo que vio allí, que era de primera categoría. Ella se sentía presa de un mundo de paganismo, de un mundo que espiritualmente estaba contaminado. Debido a la aflicción de estar allí, Esther estaba pálida. La palidez vino gracias a la aflicción de estar en un lugar así. Pero a pesar de eso, ya que era la voluntad del Creador que Esther sea escogida como reina, un hilo de gracia le fue dado y delante de todos, Esther hallaba gracia y era vista como una mujer que no estaba pálida, a pesar que sí estaba pálida. La veían bien, la veían agradable. Hegai se impresionó con ella, como vimos, y le apuró que su proceso sea lo más rápido posible. Versículo 10. Lo igida Esteret amach veet molatah. No declaró Esther su pueblo y su lugar de nacimiento. Y Mordejai si va alea asher lo tagid, porque Mordejai le había mandado que no lo declarara. ¿Cuál fue la razón por la cual Mordejai le dijo, mira, no digas nada de tu origen, que eres judío? Una razón es porque en esa época los judíos eran odiados por la mayoría de personas del imperio. Los odiaban, los tenían en poco. Era un pueblo despreciado. Y no solo por el desprecio, sino por el odio, al enterarse que ella era judía, la podían tratar mal, la podían incluso matar, Haz Shalom, debido al odio que tenían a los judíos. Si declaraba que era judía, por ser judía no podía comer ciertos alimentos. Ellos la iban a obligar, a sabiendas que era judía, a comer alimentos prohibidos, iban a afligirla. Por otro lado, si Esther decía, no recuerdo de qué pueblo soy, no sé de qué pueblo soy, y veían que ella no tenía un linaje especial, podían decirle, ya que no he sabido de dónde provienes, no eres tan apta para el rey. El rey necesita una mujer un poco de honor, un poco de linaje, un poco de importancia, así que ella tal vez eh, no va a ser apta para el rey y tal vez la dejen ir, dejen que se vaya, porque no iba a tener tanta importancia. Entonces era una estrategia también para ver si la podían liberar al no saber su origen. Entonces, al no saber que ella era judía, Esther podía, mientras se encontraba en la casa de las mujeres, podía decir, mira, yo soy vegetariana, no como carne porque no me hace bien a mi salud la carne. Y podía dar todo tipo de excusas para decir que la comida que ella acostumbraba a comer era granos, arroz, tan solo para no despertar ese odio que había hacia los judíos. Esther hizo la estrategia, como dice la tradición,
Una sirvienta la asistía el día domingo, otra el día lunes, otra el día martes. Cuando llegaba el día de Shabbat, la sirvienta que le ayudaba en Shabbat veía que Esther no hacía trabajos prohibidos en Shabbat, se comportaba de una manera distinta. Y esa sirvienta pensaba que Esther actuaba así todos los días. Esa era su costumbre, no realizar nada. De esa manera nadie sospecharía que ella era judía. Versículo 11. Ubehol yom vayom Mordejai mit alech lifnei Hatzar bet anashim. Y cada día Mordejai caminaba ante el patio de la casa de las mujeres, la dad et shalom Esther, umaye aseba, para saber el estado de Esther y lo que sería hecho con ella. Mordejai estaba en el palacio y estaba cerca de la casa de las mujeres. Y él cada día iba a ver cómo se encontraba Esther, de forma oculta. Hay dos cosas que Mordejai quería saber de Esther. Primero dice, Shalom Esther. Quería saber cómo estaba la propia Esther. ¿Por qué? Mordejai tenía temor que Esther, de la mucha aflicción de estar allí, la tensión y la aflicción que le provocaba estar en un lugar extraño, podía Hazbe Shalom ocasionar que ella se sienta mal de salud incluso que se enferme de estar allí. Y lo segundo es, ¿qué sería hecho con ella? Es decir, él quería inspeccionar que no la traten mal, que no le hagan ningún tipo de daño estando allí. Versículo 12. Ubeagiator Nahara benara lavó el Hamelech Hashverosh. Y cuando llegaba el turno de la joven para venir al rey Hashverosh, se refiere el turno de todas las jóvenes que fueron reunidas, cuando les llegaba su turno, era cuando, dice el versículo, Miketz Eyotla Kedat Hanashim. Era al final de haber estado ella conforme a la ley de las mujeres. ¿Qué ley? Shenem Asar Jodesh. 12 meses tenían que estar en el palacio de las mujeres, en la casa de las mujeres, un año de preparación. Kiken imleu yeme merukehen, pues así se cumplirían los días de sus preparativos. Shisha Hodashim beshemen hamor, 6 meses con aceite de mirra, veshisha Hodashim babesamim, y 6 meses con perfumes. Uvetamruke Hanashim, y con los cosméticos de las mujeres. Es decir, el proceso para cada mujer era de un año entero. Era dividido en 6 meses con un tratamiento de aceite de mirra y otros 6 meses con tratamientos de perfumes y otros cosméticos. Dice el Malvin que la razón de estar un año entero era porque hay mujeres que el verano les afecta y se enferman en el verano, pero hay otras que al revés se enferman en el invierno. El estar un año entero era para verificar si la mujer se enfermaba en una estación específica. Si era una mujer sana y no se enfermaba en ninguna estación, ya era algo positivo para ser candidata para el rey. Durante las épocas del invierno, que son los 6 meses de invierno, de manera fundamental, dividámoslo así, sin tomar en cuenta el otoño y la primavera. En los primeros 6 meses del año de invierno, recibía un tratamiento con aceite de mirra, Shemen Amor, porque ese aceite calienta el cuerpo y le da fortaleza contra el frío. Y en los días de verano recibían especies de perfumes debido al calor para retirar todo lo que pueda ser de mal olor al cuerpo. Y los perfumes y los cosméticos iban a ayudar a mantener a la mujer en buen estado durante el verano también. Por esa razón pasaba todo ese proceso. Ubazea Nahara Ba'a el Amelech. Y con esto la joven venía al rey. Et kol asher tomar, con todo lo que ella dijera, y nátenla.
le sería dado la Bo-Imaj para venir con ella, ni Bet Anashim, desde la casa de las mujeres, ad Bet Amelech, hasta la casa del rey. ¿Qué significa esto? Que cuando pasaban los 12 meses y ya le tocaba su turno de venir al rey, ella tenía la facultad de pedir todo lo que ella quisiera para presentarse al rey. Ella escogía el vestido, ella escogía las joyas, ella escogía todo, e incluso ella escogía músicos que se presentaran junto con ella para que el rey le resulte para él más agradable la presentación de esa mujer. Ella también incluso escogía que algún ministro la acompañe y la lleve hacia el rey, la presente. Todo esto con un gran esplendor, un gran honor para impresionar al rey, y el rey termina escogiéndola a ella. Versículo 14. Baerev y Baha. En la noche ella venía al rey, es decir, estaba con el rey. Uva Boker, al día siguiente en la mañana, y Shabbat, ella regresaba, el Bet Hanashim Sheni, a la casa de las mujeres, pero a la segunda casa de las mujeres, el Yad Shashgaz, Seris Amelech, a mano de Shashgaz, que era otro eunuco del rey, pero él era el guardián de una segunda casa, de esta segunda casa, que era llamada aquí Shomer Apilakshim, es decir, el eunuco era el guardián de las concubinas en esta segunda casa. ¿Por qué? Porque aquella mujer que se presentó al rey estuvo con el rey y al haber estado ya con el rey, ella ya no era en este momento una candidata, ella venía a ser concubina del rey. Por eso iba directamente al día siguiente a una casa diferente. Dice el versículo, Lota Ot el Amelech. Ella no vendría más al rey, aquella mujer. Kim Hafetz Bah Amelech. Si no es que el rey la quería, Venikrea Beshem, y era llamada por nombre. Versículo 15. Ubeagia Tor Esther, y cuando llegó el turno de Esther, Bat Abihail, Dot Mordejai, hija de Abihail, tío de Mordejai, Asher Lakachlo Levat, a la cual había tomado como hija, lavó el Amelech de venir al rey. Es decir, cuando llegó el turno de Esther de venir al rey, Lo bikshat davar, no pidió nada. Kiim et asher yomare gai seris amelech, shomer hanashim. No pidió nada sino lo que le dijera Egai, eunuco del rey, guardián de las mujeres. Batehi Esther noset gen beene kol roea. Y hallaba Esther gracia en los ojos de todos los que la veían. ¿Por qué el versículo enfatiza que cuando llegaba el turno de Esther? Es obvio, cuando llegaba su turno. El versículo lo dice también para indicar que Esther no estaba esperando eso, sino que su turno llegó y no tenía más opción, no podía escapar. Todos estos versículos indican que Esther estaba allí por obligación, no porque ella quería estar allí, sino porque era forzada a estar allí. Cuando llegó su turno de Esther, y luego el versículo nos trae también un poco de la familia, de nuevo, ya nos había dicho, pero lo repite, porque Esther, hija de Abihail, tío de Mordejai, que la había tomado como hija, todo esto, ¿por qué nos repite? Porque nos quiere decir, Esther, recordemos, no era como las demás mujeres que estaban allí, que acabamos de decir, que ellas se presentaban con todo lo que pedían, con un ministro, con música, con los mejores vestidos. No, cuando llegó el turno de Esther, quien no era como las demás mujeres, Esther, hija de Abihail, que era un hombre justo, tío de Mordejai, otro hombre justo, que la tomó como hija y la crió como una mujer justa, cuando llegó su turno, ella no pidió nada, ella no buscó agradar al rey, ella lo que quería era presentarse de una forma en la cual de todas maneras no sea escogida.
Por tanto, aquel que escogió el vestido de ella y la presentación de ella fue Hegai, no fue Esther. Esther no le interesaba. Dicho sea de paso, también el nombre Esther, que significa ocultamiento, alude al recato que tenía Esther. Por otro lado, dice aquí el versículo que Esther hallaba gracia en los ojos de todos los que la veían. Dice la tradición oral que no importa de dónde fuera la gente, si la gente era de Media o era de Persia o era de otros países, todos los que veían a Esther primero preguntaban de dónde es. Todos decían, bueno, ella no recuerda de qué pueblo es. Entonces, el que la veía decía, no, ella es de mi pueblo. Todos veían a Esther como si ella se parecía a uno de su pueblo, y por eso le agradaba a Esther a todos. Versículo 16. Batilacaj Esther el Amelech Ahasverosh, y fue tomada Esther hacia el rey Ahasverosh, el Bet Malhutó, a la casa de su reinado, Bejodesh Asiri, en el mes décimo, Ujodesh Tebet, que es el mes de Tebet, Bishnat Sheva le Malhutó, en el año séptimo de su reinado. Esto indica que cuando muere Vashti es el año tercero. Entonces, desde el año tercero no encontró el rey eh, a la mujer que él quería hasta el año séptimo. Versículo 17. Vallejeab Amelech et Esther, y amó el rey a Esther, Mikol Hanashim, más que a todas las mujeres. Batizajen Bajeset de Fanab, y halló gracia y bondad ante él. Nicola Betulot, más que todas las vírgenes. Vayasem Keter Malchut Beroshah, y puso la corona del reino en la cabeza de ella. Vayamlijea Tahat Vashti, y la hizo reinar en lugar de Vashti. Bien, aquí nos dice de manera muy sencilla que el rey, al ver a Esther, le agradó más que todas las mujeres que había visto durante todos estos años que no logró decidirse y escoger. ¿Por qué no podía escoger en todos estos años? Muy simple. Cuando la candidata se presentaba al rey, el rey veía en su pared la imagen de Vashti, veía a la candidata y se daba cuenta que la candidata no era tan bella como Vashti, por eso no la aceptaba. Pero cuando apareció Esther, el rey vio que Esther tenía una belleza y una gracia mucho mayor, y al ver la imagen de Vashti, mandó retirar la imagen de Vashti, mandó quitarla de su pared. Y Esther para él fue la mujer más impresionante que haya visto. El rey estaba encantado con Esther, porque la belleza de Esther no solamente era una belleza exterior, provenía del interior, de la santidad, y eso le encantó al rey, y se olvidó de todas las candidatas y la tomó. Por eso dice el versículo que puso la corona sobre su cabeza, para decir, no estoy interesado en que sigan viniendo más mujeres. Estoy seguro que no habrá otra como ella. Versículo 18. Vayas Amelech Mishte Gadol lechol sarav va'avadav, et Mishte Esther. E hizo el rey un gran banquete para todos sus ministros y siervos, el banquete de Esther. Esto es obvio porque cuando se casa con ella, por obvias razones se le hace un banquete para celebrar su matrimonio. Pero también había una razón adicional que dicen en la tradición, y es que el rey pregunta a Esther su origen. Y Esther le dice lo mismo, ella no recuerda de dónde es. El rey percibe o siente para sus adentros que Esther voluntariamente estaba ocultando su origen. Por otro lado, también dudaba y decía, tal vez en realidad no se acuerdan. Sin embargo, el rey no le tomó mucha importancia si se acordaba o no, porque él estaba encantado con ella. De todas maneras, todavía quedaba duda. Tal vez Esther desea ocultar realmente su origen. Entonces hizo un banquete en honor de la reina. El rey esperaba que Esther, al ver este banquete, en honor de ella misma, porque le puso el nombre del banquete de Esther, al sentirse honrada de ser la reina
y de todo este honor que le daba en el banquete, tal vez se iba a sentir mejor y le iba a confesar su origen. Pero no lo hizo. Sigue diciendo el versículo. Va'anajala Medinot Asa, e hizo una reducción de tributos en los países. El rey, ese día que estaba tan contento, redujo los tributos, pero lo hizo en nombre de Esther. Y le dijo a Esther que él reduciría los tributos en honor de ella, gracias a ella, con el fin de convencerla, quizás con esto ella me va a decir de dónde es, pero tampoco lo hizo. Termina diciendo el versículo, Vaiten mas et keyat amelech, y dio regalos conforme a la generosidad del rey, es decir, el rey Ahasverosh le dijo a Esther, voy a dar muchos regalos reales, mucho oro y plata, en tu nombre. Todos verán que reciben regalos gracias a ti. Todo para convencerla que ella tal vez lo diga voluntariamente dónde es, pero igual Esther no revelaba. Versículo 19. Ubeikabetz betulot shenit. Y cuando fueron reunidas las vírgenes por segunda vez, Mordejai Yoshev Besha'ar Amelech. Mordejai estaba sentado en el portal del rey. ¿Qué quiere decir este versículo? Aparentemente una cosa no tiene nada que ver con la otra. Primero nos dice que las vírgenes fueron reunidas una segunda vez. ¿Por qué? Acabamos de decir que el rey escoge a Esther y ya no está interesado en que sigan viniendo más candidatas. De pronto son reunidas una segunda vez un grupo de vírgenes. ¿Por qué? Y también dice el versículo que Mordejai estaba allí en calidad de juez. Cuando dice que estaba en el portal, no es que estaba todo el tiempo en ese portal físicamente, no, sino que él era juez. Es una manera de decir que es juez, estar en el portal. ¿Qué tiene que ver Mordejai con la reunión de las vírgenes una segunda vez? Dice la tradición que el rey Ahasverosh encontró a Mordejai y pensó que por su sabiduría podía aconsejarle, y fue y le preguntó. Le dijo, mi nueva reina, tengo sospecha que ella no me quiere decir su origen. ¿Qué puedo hacer para convencerla? He tratado de convencerla dándole honores, dando regalos en su nombre, no sirvió de nada. ¿Qué puedo hacer? Mordejai le dice, mira, rey, las mujeres, cuando ven que hay otra mujer que se acerca a su marido, y cuando hay peligro que otra mujer tenga un poco de más importancia que ella misma delante de su marido, se celan y ese celo es muy fuerte. Si tú la celas y traes de nuevo un segundo grupo de vírgenes, los celos pueden hacer que la reina se retracte y para no perder eh, su estatus, termine confesando y diciendo dónde es. Entonces el rey dijo, ok, mando reunir a un segundo grupo de vírgenes y le hizo saber a Esther que él reunía a las vírgenes porque de todas maneras quería no dejarlas y también verlas a ellas. Tal vez el rey encontraría a otra mujer, todo con el propósito de darle celos a Esther, gracias al consejo de Mordejai. Pero el versículo 20 nos dice, en Esther Magedet Moladta Bet Hamá. Esther no declaraba su lugar de nacimiento ni su pueblo, Kasher Siva Alea Mordejai, conforme le había mandado Mordejai. Beet Maamar Mordejai Esterosa. Y el dicho de Mordejai, Esther lo hacía, Kasher Aita Beomna Ito, como cuando era criada por él. Si prestan atención al último versículo que hemos leído, encontrarán que es uno de los versículos más impresionantes de todo el libro. Tenemos ahora una mujer que, bueno, no deseaba estar allí. Estaba muy cómoda en su casa, con sus costumbres, con su vida judía. Está bien. Ahora es tomada
contra su voluntad al rey. Pero es escogida como reina. Y ahora esta mujer, que no quería estar allí, ve cómo la nombran reina, le colocan la corona. Imagínense cómo habrá sido aquella corona y el honor que representa el nombramiento de la nueva reina, el banquete, y que ahora ella es la esposa oficial del rey. Y ahora le pertenece también todo lo que hay en el palacio. ¿Ustedes qué creen que haría esta mujer que originalmente no quería estar allí, no quería ser reina, pero ahora es nombrada reina? ¿No creen ustedes que esta mujer podría cambiar? Ahora es dueña de toda la riqueza de Persia, de toda la riqueza de Persia. Sin embargo, Mordejai le había mandado no decir su origen y Esther, antes de ser nombrada reina, no decía. Ahora que fue nombrada reina, Esther continuaba obedeciendo lo que Mordejai le había dicho. Esther podría haber dicho, tal vez, ahora soy reina, ahora ya no estoy bajo la jurisdicción de Mordejai, ya yo fui criada por él, fui como su hija, pero ahora ya crecí y ahora soy reina. Ahora ya no necesito, tal vez podría haber dicho Esther, no necesito los consejos de Mordejai, ahora yo sé lo que hago, ahora yo soy la reina. Definitivamente, la lógica nos dice que una mujer en esa categoría, en ese estado, en ese contexto, hubiera cambiado de parecer, pero no fue así. Después de ser coronada reina, Esther siguió siendo la misma de siempre, recatada, humilde y que hacía lo que Mordejai le decía. Versículo 21, Vayamim Haem, en aquellos días, o Mordejai Yoshev Beshar Amelech. Mordejai estaba sentado en el portal del rey como juez. Katzaf Bigtan Bateresh. Se enfureció Bigtan y Teresh. Shene Sarise Amelech, 12 eunucos del rey. Mishomerei Asaf, de los guardianes del umbral, guardianes del palacio. Vaibakshu lishloach yad bamelech Ahashverosh. Y quisieron extender su mano contra el rey Ahashverosh. Quisieron matar al rey. Porque desde que el rey se casó con Esther, todo el tiempo los tenía trabajando y no les daba descanso alguno, porque ellos dos eran los que traían el vino al rey, los que traían la comida a su habitación, los que lo asistían. Y el rey, una de las cosas que dice la tradición era que le gustaba mucho conversar con Esther, le gustaba la compañía de Esther. Versículo 22, Vayivadaha hadavar Mordejai. Y fue sabido el asunto a Mordejai, Vayaget le Esther a Malcá, y lo declaró a Esther la reina. Vatomer Esther la Melech, y dijo Esther al rey, Beshem Mordejai, en nombre de Mordejai. Mordejai era uno, fue uno de los jueces del Sanedrín de Jerusalén. Y como tal, los jueces del Sanedrín tenían la obligación de conocer todos los idiomas. Y Victán Bateresh, Victán y Teresh, hablaban en Tursi, ese es el lenguaje de esa época. Y Mordejai conocía ese lenguaje y los entendió, entendió el plan de ellos y se lo dijo a Esther. Esther fue y se lo dijo al rey en nombre de Mordejai. Versículo 23. Vaibukasha Davar, y fue buscado el asunto. Vayimatse, y fue hallado. ¿Cómo? El rey Ahasverosh, cuando recibe la copa, ordena vertirla, dársela a un perro, el perro muere, descubren que hay veneno, y así se encontró que el asunto era cierto y que planeaban matarlo. Vayitalu sheneem alaetz, y colgaron a los dos sobre el madero. Vayikatev besefer divrei yamim, y fue escrito en el libro de las crónicas, Lifnei Amelech, delante del rey. Fue escrito en ese libro de crónicas personal del rey que Mordejai, el Yehudí, el judío, descubre este plan de Bigtán y Teresh.
y que el rey se salvó gracias a la ayuda y la asistencia de Mordejai. Hasta aquí llegamos hoy, entonces, eh, en este capítulo tan interesante que nos muestra la diferencia entre los justos y entre los que están apartados del bien, forma de ver la vida, la forma de actuar y de vivir, las circunstancias que tuvo que pasar Esther, todo ello nos trae una enorme enseñanza, que en la vida el asunto material solamente es un medio y que lo más importante es lo espiritual, es el interior, que la conexión que debiera existir, por ejemplo, en una pareja, no es básicamente por el tema de la belleza física, sino por lo que hay en el interior. La belleza interior debe ser cultivada en primer lugar por la justicia de Mordejai y Esther, que estando en un mundo materialista mantuvieron una vida de Torah correcta. Gracias a ello vino la salvación a los judíos en la fiesta de Purim. Y que así como vimos milagros y salvaciones en los días de Purim, en los días de Rey Hashverosh, veamos también milagros y salvaciones en nuestro tiempo de Hashem. Muchas verajot a todos. Shalom.